Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús, quienes día a día participamos de el alimento espiritual, el mensaje para este tiempo y lo que más necesitamos cada uno de nosotros. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 35 de esta serie y ahora vamos a continuar estudiando acerca de la verdad. Hemos venido estudiando hasta aquí que necesitamos comprender claramente qué es la ley de Dios, qué es la Escritura y qué son los escritos del Espíritu Profecía. Los tres son la misma cosa, representan a la ley. Y todo esto, dice, Dios encargó a Moisés para que enseñara la ley. Y Moisés representa a los maestros, a los profetas, o al que enseña la teoría de la palabra de Dios, al que enseña la letra de la palabra de Dios. Pero esta enseñanza es necesario, es importante. Sin esta enseñanza, ningún pecador, ningún alma puede llegar a Cristo. Ese es el mensaje que Juan Bautista predicaba, el arrepentimiento. Para que el pecador pueda llegar al arrepentimiento, tiene que conocer su vida, su pecado, y por medio de la ley. Así que la función de la ley es esa. Por eso hemos estudiado hasta aquí que solamente la verdad puede ser enseñada por Cristo. La ley es la copia. Hemos comparado, o el Espíritu de Profecía ha comparado la verdad con la fuente que está, dice, en las alturas, en el cielo. Mas el agua que sale de la fuente ha bajado al valle. Son los ríos, riachuelos que ya están contaminados. Y nosotros no debemos contentarnos, dice, con solo beber esa agua del valle de abajo. Tenemos que ir a la fuente. La fuente es Cristo, la verdad. Pero esos riachuelos, esa agua del valle nos indica que hay una fuente. Así la copia de la ley nos indica que hay un Dios. Hay un Dios que es la ley verdadera, que su carácter es real. Ese es el estudio que hemos hecho. Y nosotros, nuestro objetivo es no quedarnos en solo conocer la letra, la teoría, sino tenemos que ir a la fuente. Y la promesa de Dios es que si nosotros reconocemos nuestra condición y hacemos una entrega completa a Dios, habíamos leído la promesa en Comentario Bíblico, tomo 3, 1174, dice, el iletrado, si conoce a Dios y a Jesucristo, tiene más sabiduría perdurable que el más instruido que desprecia la instrucción de Dios. Ahora tenemos otro párrafo, en Dios nos cuida 28, la misma promesa. Dice, el hombre ignorante, si conoce a Dios y a Jesucristo, tiene una sabiduría más duradera que la del hombre más sabio que desprecia la instrucción de Dios. Esa es la promesa del nuevo pacto. Esa es la promesa de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo está en el libro de Apocalipsis 3, 14 al 18 para los religiosos de este tiempo, para los laodicenses. Los laodicenses pueden reconocer su condición y pueden recibir el oro afinado en fuego, que es la fe y el amor. Pueden recibir el manto de la justicia de Cristo y pueden recibir el colirio, la sabiduría de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos llegar a eso. No debemos conformarnos con solamente la justificación o el perdón. Si nosotros no tenemos la santificación,
no tenemos la sabiduría como Daniel, que es la promesa, porque dice, pueden colocarse bajo la dirección del maestro más grande del mundo, dice, que el mundo haya conocido, y pueden participar del mismo conocimiento que Daniel. Necesitamos realmente conocer la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad, y la verdad libera del pecado, libera de la esclavitud del egoísmo, libera de las cosas de este mundo y libera también de Satanás. Ese es el estudio que estamos realizando y vamos a continuar estudiando ahora. Hay una revelación para nosotros en este tiempo en nuestra elevada vocación, página 210. Nos dice, el mundo perece por falta de la verdad pura y no adulterada. Cristo es la verdad, sus palabras son verdad. Así que el mundo perece por falta de la verdad. ¿Y qué es lo que el mundo conoce entonces? El mundo lo que conoce es la teoría, la letra, la ley escrita. Pero la ley escrita o la teoría no salva. No es la verdad, es la copia de la verdad. Entonces, hoy Dios quiere que sus mensajeros puedan realmente aceptar la verdad a Cristo, Cristo nuestra justicia, y una vez recibido ese manto de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo en el creyente, puedan salir al mundo a dar ese último mensaje de misericordia al mundo, para que el mundo ahora conozca la verdad y acepte la verdad, o sea, acepta a Cristo y pueda solucionar la vida de pecado para pasar a una vida de santidad. Ese es el objetivo de nuestro estudio. Vamos a entonces leer en Consejo para Maestros, página 61, y vamos a leer también en la página 357. Nos habla de la ley y de Cristo. Ya hemos estudiado de que la ley es la verdad, es la copia de la verdad, y la ley es el modelo. Y no solamente la ley, sino también el santuario es el modelo. Vamos a leer, dice así: en su ley Dios nos ha dado el modelo, o sea, el modelo del carácter. Nuestra edificación del carácter debe hacerse de acuerdo con el modelo que se te ha mostrado en el monte, le dijo a Moisés. ¿Y cuál fue el modelo que se le mostró en el monte? La ley y también el santuario. La ley es la gran norma de justicia, representa el carácter de Dios y es la prueba de nuestra lealtad hacia su gobierno. Y se nos la revela en toda su belleza y excelencia en la vida de Cristo. Esa es la primera parte que nosotros necesitamos conocer, el mundo necesita conocer, la ley, el modelo, el santuario. Pero ahora, en la página 357 nos dice, Consejo para Maestros, Jesús será el modelo que procuraremos imitar. La ley del Señor será nuestra delicia. Así que entonces tenemos que llegar al verdadero modelo, es Cristo. Primero comenzamos con la ley, con el santuario. Son las figuras que fueron presentadas en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto es Cristo el verdadero modelo. Y si aceptamos a Cristo como el verdadero modelo, entonces la ley de Dios será nuestra delicia. Dice en Consejos para Maestros, en la página 305, en el mismo libro dice, hay todavía un pueblo en este mundo que pone a un lado su voluntad y procura hacer la de Dios, la voluntad de Dios. Un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley divina. Así que el pueblo de Dios hoy en día, para que sea el pueblo de Dios, tiene que tener la ley escrita
en el corazón. Y del corazón saldrá esa ley de amor. Saldrá ese amor al mundo. El amor, dice, constriñe. El apóstol Pablo dijo, el amor nos constriñe. El amor nos lleva a la actividad. El amor nos lleva a servir al prójimo. Ese es el objetivo del plan de salvación. Por eso, en Cristo nuestro Salvador, página 61, dice, cumplir quiere decir guardar, observar, respetar la ley. Y en Santiago 2:8, allí que nos dice, por esto dice, cuando Cristo vino para ser bautizado por Juan, le dijo, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Mateo 3:15. Entonces, cumplir la ley es obedecerla perfectamente. Ahí está la gran diferencia. El que acepta la ley original que es Cristo, la ley real, el que acepta la verdad realmente que es Cristo también la verdad, entonces la ley es escrita en el corazón. Cristo entra a nuestro corazón, a nuestro templo, a nuestro santuario. Entonces seremos el pueblo de Dios y Dios será nuestro Dios que reinará en el trono de nuestro corazón. Entonces será una delicia obedecer o guardar los mandamientos, o observar o guardar o respetar. Pero el creyente en Cristo, dice, cumplirá la ley perfectamente, obediencia perfecta. Mientras cuando el ser humano natural, con el corazón egoísta, con el amor egoísta en el corazón, con la mente carnal, si comienza a obedecer esa ley de los 10 mandamientos que es la copia, entonces su obediencia será imperfecta. Su obediencia será solamente temporal, circunstancial. Cuando las leyes humanas impongan, cuando se una el poder religioso con el poder civil en este mundo y impongan las leyes contra Dios, las leyes contra la ley de Dios, entonces será imposible guardar para el ser humano. Pero si tenemos a Cristo, la verdad en el corazón, será fácil. Eso es lo que estamos estudiando en esta oportunidad. Cuando hemos estudiado acerca de la ley y los pactos, hemos estudiado allí detenidamente. Hemos establecido 20 características del ser humano natural, del ser humano con corazón egoísta, que trata de cumplir la ley de los 10 mandamientos. No es que Dios ordenó que el ser humano pecador guarde la ley. El ser humano pecador tiene que ir a Cristo, al Cordero de Dios, para nacer de nuevo. Nace como un hombre justo, como un hombre santo. Ahora sí puede guardar una ley santa. Pero si el pecador trata de guardar pidiendo ayuda de Dios, no va a poder. Por eso, la ley escrita de los 10 mandamientos, la Biblia y el Espíritu de Profecía establece 20 características y mucho más. Solo nosotros hemos tratado de llegar hasta ahí y vamos a enumerar en esta oportunidad. Vamos a recordar ese estudio de los 37 estudios del Antiguo y el Nuevo Pacto. Allí está este estudio que hemos realizado. Dice, la ley escrita que Dios dio a Moisés es una ley adaptada, dice, para los pecadores, para los injustos. Dios adaptó, pero para los santos es una ley de amor, la ley original. Segunda característica, hemos dicho, la ley de los 10 mandamientos es la copia de la verdad. Tenemos que nosotros ir a la fuente, a la original. La ley de los 10 mandamientos o las escrituras o los testimonios del Espíritu de Profecía
están escritas, la ley estuvo escrita en piedra, hoy está escrito en papel. Es para personas que tienen corazón de piedra. La ley escrita también es del antiguo pacto. No se puede cumplir, lleva al fracaso. También la ley escrita se llama la ley de Moisés, que a pesar que Moisés era un hombre santo, solo él podía repetir y enseñar. Pero la verdad solamente Cristo, dice en 1 Juan 1:17. También la siguiente característica es la ley de las prohibiciones. Pero la ley verdadera de Dios no son ley de prohibiciones, son ley de las promesas, que eso hemos estudiado. La otra característica 7, la ley para los pecadores, para los injustos. Característica número 8, la ley de la letra, así dice la Biblia. Característica 9, la ley de las obras de la carne. El ser humano, pues, carnalmente obedece, pero no va a poder cumplir. Característica 10, habíamos estudiado la ley de la justicia propia, por las obras de la ley. Si el ser humano natural, sin Cristo, sin conversión, sin justicia de Cristo, solamente obedeciendo esa ley, va a obtener justicia propia. Y la justicia propia no lleva a la salvación. Característica 11, habíamos dicho, la ley de la carne que produce pecado. Así que, carnalmente, humanamente, si obedecemos la ley, entonces solo vamos a producir pecado, más pecado. Característica 12, la ley que produce ira. La misma Biblia dice que si obedecemos la ley humanamente, va a producir ira. ¿Qué es ira? Ira es cólera, descontento. O sea, el ser humano natural obedece la ley, pero en su corazón no está conforme. En su corazón está descontento. Si no habría ley, no obedecería. A esa condición lleva. Característica 13, la ley del pecado. La ley que produce pecado. Pablo dijo en Romanos 7, el pecado que mora en mí, eso me lleva a hacer pecado, dice. Esa es la ley del pecado. La letra se convierte, la ley de los 10 mandamientos se convierte en la ley del pecado. Característica 14, habíamos mencionado la ley de la esclavitud. La ley nos esclaviza. Característica 15, la ley que lleva al celo ciego. El ser humano natural, sin haber encontrado la ley original, sin haber encontrado la verdad, entonces solamente tiene celo ciego. O sea, es fanático, cumple ciegamente. ¿Y cuál será el resultado? El resultado será fracaso. Característica 16, la ley de la maldición. Así que la ley de Dios, si uno cumple humanamente, siempre recibirá maldición. ¿Por qué? Porque siempre va a pecar, siempre va a desobedecer y la ley le va a maldecir. Le va a condenar a muerte. Característica 17 habíamos estudiado, la ley que condena a todos. La ley escrita condena a todos. Mientras la ley real, la ley de Dios, la verdad, libera. La verdad os libertará, dice. Santiago dice la ley real de libertad. Cristo da libertad. Por eso no hay que quedarse en la ley escrita. La ley escrita es necesario para conocer el pecado y para llevarnos a Cristo. Característica 18 habíamos estudiado la ley del ministerio de muerte. Así que el que predica esa ley solamente se queda en predicar y no predica a Cristo, entonces lleva el ministerio de muerte. Característica 19 hemos estudiado la ley que lleva a la jactancia y a la alabanza. El ser humano, como los fariseos, cumple la ley a la letra, estrictamente, y se jacta y se alaba. La gloria es para el hombre. Así el fariseo decía, yo cumplo la ley.
yo voy al templo, yo pago diezmo, yo ayuno, pero nunca fue justificado. Así no se encuentra justificación. Y una característica 20 habíamos estudiado, la ley escrita que lleva, la ley escrita en la letra que no salva. Así que la ley de los 10 mandamientos escritos que mandó Dios a Moisés no es para salvar al pecador, sino esa ley solamente muestra el pecado y lleva a Cristo. Ahí termina su función. Ahora nosotros necesitamos la ley verdadera, la ley real, la ley de amor, la ley que tienen los ángeles escrito en el corazón, la ley que tenía escrito de amor Adán y Eva. Esa ley sí salva, porque el salvado siempre va a obedecer. Cristo salva para obedecer. Esa es la verdad que nosotros necesitamos descubrir y llevar al mundo. El mundo está lleno de la letra de la ley, está lleno de la escritura, está lleno de los escritos del Espíritu Profecía. Los hombres doctores de la escritura en este tiempo de la religión se han convertido a enseñar solamente la letra. Y como hemos leído en el Evangelio de San Mateo capítulo 23, Jesús que dijo en aquel tiempo, todos los profetas, todos los doctores de la ley, los fariseos que enseñan, dice la letra, está bien, dice, están cumpliendo lo que ellos deben de hacer. Pero ustedes dicen, no le sigan a ellos, no sigan su ejemplo, no aprendan de ellos, porque ellos dicen la letra y no cumplen. Y ellos en su vida demuestran lo contrario. Ellos ponen cargas, ponen mandatos, dicen que hay que cumplir, pero ellos nunca van a cumplir. Así que necesitamos volver a estudiar nuevamente los 37 estudios del Antiguo y Nuevo Pacto en base a la ley de los 10 mandamientos. Y el Nuevo Pacto en base a la ley original, a la ley de amor. Esa es la gran verdad que encendió la luz de la justificación por la fe 2 años antes de 1888. Así que por eso aquí, esta noche hemos leído, la ley es el modelo, pero el modelo verdadero es Cristo, dice. Ahora nosotros vamos a continuar nuestro estudio. En Conflicto de los Siglos, página 462, nos dice, así abundan las conversiones superficiales, o sea, la ley escrita, la letra de la Biblia, la letra del Espíritu de Profecía, solamente puede llevar a una conversión superficial, una entrega a medias. Y multitudes se unen a las iglesias, dice, sin haberse unido jamás a Cristo. Por eso hay una vida cristiana tibia. Hay un servicio a medias. Sirven a Dios humanamente y sirven al mundo también. Necesitamos nosotros comprender la verdad que Cristo trajo. Cristo era la verdad porque Él vivía la verdad. Él era la verdad. Necesitamos tener la verdad en el corazón, a Cristo en el corazón, para poder ahora llevar el último mensaje de misericordia al mundo. San Juan 6:35 que hemos leído, decía Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más bien será fuente de agua que brote para vida eterna y pueda llevar al mundo a impartirlo. Será el que tiene el pan de vida para impartir al mundo, el pan espiritual. Pero el que solamente ha entendido la ley escrita, la Biblia escrita, los testimonios escritos, ellos no pueden impartir ese pan. Ese pan no tiene vida. Ese pan indica que hay que ir a la fuente
donde se produce el pan, el maná celestial. En nuestra elevada vocación 210 nos dice: cuando el creyente en la comunión del Espíritu puede tocar la verdad con sus manos y apropiarse de ella, come del pan que procede del cielo, entra en la vida de Cristo y aprecia el gran sacrificio hecho en beneficio de la humanidad. Nosotros la verdad podemos tocar con nuestras manos, pero no con las manos físicas, sino con la mano de la fe. Ya hemos estudiado y podemos apropiarnos ya, porque ya está disponible. No necesitamos pedir, no necesitamos decir: Señor, mándanos la verdad, mándanos pan. No, ya está dispuesto. Tenemos que apropiar, necesitamos solamente la mano de la fe. En nuestra elevada vocación, página 210, vamos a seguir leyendo. Dice: el conocimiento que procede de Dios es el pan de vida. Son las hojas del árbol de la vida que son para la sanidad de las naciones. La corriente de la vida espiritual mueve el alma cuando las palabras de Cristo son creídas y practicadas. Así que el pan espiritual, la verdad, las hojas del árbol de la vida, al ser humano que acepta y se apropia, lo mueve, lo lleva a la acción. Así es como somos hechos uno con Cristo. Ahora el creyente es uno con Cristo. La experiencia era débil, ahora se hace fuerte. Si mantenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza, obtendremos vida eterna. Debemos recibir toda la verdad como la vida de Jesús. La verdad nos limpia de la impureza y prepara el alma para la presencia de Dios. Cristo se forma en el interior como la esperanza de gloria. Eso es lo que Pablo escribió. Cristo debe ser formado en nuestro interior, en nuestro templo, en nuestro santuario. El verdadero sacerdote debe ser formado en nuestro santuario para que nosotros seamos un pueblo de sacerdotes. Lo cual esta promesa ya está hecho. Necesitamos solamente aceptar, ya no necesitamos pedir. En el mismo libro, Nuestra elevada vocación 210, nos dice: debemos participar cada día de la verdad. Cada día necesitamos a Cristo, a la verdad viviente. Así como el pan, así como el alimento, cada día comemos desayuno, almuerzo y cena. Así necesitamos. No es recibirlo una vez y ya está. Y el que recibe tiene que dar de gracia ahora. Debemos comer de las palabras de Cristo, las cuales Él declara que son espíritu y vida. Por eso Jesús dijo en este mundo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Pero la letra que el hombre enseña no es espíritu y vida, es letra nomás. La aceptación de la verdad hará de cada persona que la recibe un hijo de Dios y un heredero del cielo. El que aceptó la verdad a Cristo ya es hijo de Dios, ya es heredero, ya puede disfrutar del cielo, ya puede vivir una vida feliz en este mundo de reposo. Pero lo que el hombre enseña es la letra nada más. Solamente lleva al Cordero de Dios a la verdad. Así que no debemos confiar en el hombre, ni confiarnos entre nosotros. Necesitamos a Cristo, nuestra justicia. Ahora nos estamos preparando para los tiempos difíciles, para la crisis. Por eso necesitamos el mensaje de la justificación por la fe. Ya hemos estudiado que la ley dominical, la persecución estaba por comenzar en 1888. Ya en algunos estados de Estados Unidos estaban siendo perseguidos los adventistas ya. Pero nosotros estamos llegando a ese tiempo. Por lo menos en este tiempo actual, el poder civil, los gobernantes ya han hecho una prueba. Cómo ellos pueden imponer leyes y nos pueden manejar. Si se unen con el poder religioso, será más fuerte esas leyes.
nosotros necesitamos estar preparados. Necesitamos tener a Cristo la verdad, como Esteban. Esteban fue apedreado y él descansó feliz, porque él impartió la verdad, impartió el pan de vida. Y Saulo recibió ese pan, esa verdad. Ese es el evangelio de salvación que necesitamos. Vamos a aprender esa lección. ¿Cómo es que nosotros podemos enfrentar la persecución que pronto se desatará? Discurso Maestro de Jesucristo, página 62. Nos dice lo siguiente: el que está lleno del Espíritu de Cristo. Vamos a repetir. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Ahí está. Si tenemos el Espíritu de Cristo, vivimos en Cristo. Y si esa vida vivimos, hemos comenzado a vivir, entonces dice, lo que le suceda viene del Salvador, quien le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Así que ahora Cristo la verdad nos guarda. Nada en este mundo podrá tocarnos sin que le dé permiso. Ni las leyes de los gobiernos, ni las leyes dominicales no nos podrán tocar. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Así que todas las persecuciones, las leyes dominicales, las congojas, las tristezas, las tentaciones, las pruebas, serán para nuestro bien. Esa es la alegría, el gozo de la justificación por la fe. Ese es el Espíritu de Dios que trae mucho amor, gozo, paz y alegría. Por eso necesitamos en este tiempo a Cristo. Debemos ya pasar de la letra de la ley, de la letra de la Escritura, de la letra de los testimonios, a Cristo viviente, a la verdad viviente. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo, dice. El golpe se dirige a Él, cae sobre el Salvador que le rodea con su presencia. Así que si nosotros estamos escondidos en Cristo, si Cristo vive en nosotros, el golpe que nos dirijan los seres humanos no caerá sobre nosotros, caerá sobre Cristo, porque su presencia nos rodea. Todo cuanto le venga, viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nosotros no necesitaremos resistirnos a los gobernantes, a los enemigos, a los policías que impongan la ley sobre nosotros. Jesús dijo, no resistáis al mal, no resistáis a los romanos, a los gobernantes, porque Cristo será nuestro defensor. Nada puede tocarles sino con el permiso de nuestro Señor, y todas las cosas que son permitidas a los que a Dios aman, les ayudan para bien. Por eso estamos estudiando en este tiempo y necesitamos apoderarnos de estas promesas que ya están disponibles, ya Cristo ha cumplido ya, como hemos estudiado en el Nuevo Pacto. Ahora, ¿qué va a acontecer con el amor al mundo? Nosotros estamos acostumbrados al mundo, a vivir en el mundo, a vivir en la ciudad, a vivir con nuestros bienes, a depender de nuestro trabajo, de nuestros bienes, a depender de nuestros familiares.
¿Qué va a acontecer ahora con nosotros cuando el mundo decrete las leyes contra nosotros? Aquí están las promesas de Dios ya cumplidas. En Maravillosa Gracia de Dios 204. Dice: el Espíritu Santo quitará los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con el deseo de santidad, proseguirá la vida cristiana. Así que entonces, nosotros no necesitamos humanamente dejar las cosas de este mundo, dejar nuestra casa, nuestro dinero, nuestro trabajo y toda nuestra comodidad. Lo que necesitamos primero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer esa obra en nosotros y nosotros ahora vamos a ser liberados milagrosamente. Ese será el mayor milagro de nuestra vida. En Lugares Celestiales, página 303, dice: todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10, 27. Lo que es imposible para nosotros, hasta aquí ha sido imposible para muchos dejar la ciudad. Pero gracias a Dios, hay muchos hermanos que ya estamos en el campo. En el campo estamos todavía tranquilos y felices. Pero la mayoría de nuestros hermanos está en la ciudad. Pero Dios va a hacer posible. Dice: la verdad puesta en el corazón por el Espíritu de Dios expulsará el amor a las riquezas. Necesitamos tener la verdad en el corazón y ya no tendremos el amor a las riquezas. Las riquezas ya no tendrán valor para nosotros. Así como el pequeño himno del himnario adventista 120 que dice: fija tus ojos en Cristo, dice, y lo terrenal sin valor será. ¿Por qué todavía estamos amando las riquezas? Porque todavía no tenemos a Cristo en el corazón. Esa es la gran verdad que necesitamos aceptar. Pero el ser humano natural, carnal, no quiere aceptar. Sigamos leyendo. El amor a Jesús y el amor al dinero no tienen cabida en el mismo corazón. El amor de Dios sobrepasa en tal medida el amor al dinero que el poseedor se desprenderá de sus riquezas y transferirá sus afectos a Dios. Lo que necesitamos es aceptar a Cristo. ¿Cómo se acepta a Cristo? La verdad. Y el amor al dinero, a las cosas de este mundo, desaparecerá de nuestra mente, de nuestro corazón. Ese es el plan de salvación que Cristo ha provisto. No es una orden que Dios dice: a ver, amigo, tienes que dejar el mundo, tienes que dejar tu trabajo, tu ciudad, tu casa, tienes que irte al campo. No es una orden. Esa orden es una promesa. Ya hemos estudiado también. Sigamos leyendo. Por amor, entonces, se ocupará de socorrer a los necesitados y sostener la causa de Dios. Ese amor nos llevará a socorrer a los necesitados, a enseñar este evangelio de salvación. Es su mayor placer prestar la mejor disposición a las cosas de Dios. Será un placer obedecer al Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Considera lo que tiene como si no fuera suyo y finalmente cumple su deber como administrador de Dios, o sea, mayordomo. En esta forma es posible a un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Si nosotros tenemos bienes terrenales, son riquezas de maldad. Ya no son nuestros, porque al aceptar a Cristo uno entrega a Cristo todo eso. Ahora solamente somos mayordomos, administradores. Así que ya no amamos a las riquezas, sino amamos a Cristo. En Alza tus ojos 344. De ninguna manera debemos convertir el yo en nuestro Dios. Así que el amor egoísta ya no es nuestro Dios. Maravillosa Gracia de Dios 231. Dios ha investido al hombre de una influencia que le hace imposible para vivir para sí. Así que
si nosotros ya hemos llegado o cuando lleguemos a ser investidos del poder de Dios, del Espíritu Santo, del amor de Dios, de la verdad en el corazón, será imposible vivir para sí, imposible para trabajar para sí, imposible para buscar para sí, imposible para acumular para sí, imposible apropiarse de las cosas de este mundo, imposible no soltar las cosas de este mundo. Así que el hombre egoísta, una vez un predicador comparó al hombre egoísta con el mono. Al mono le gusta el coco, dice. Los cazadores de monos, ¿qué hacen? Abren al coco un orificio, un hueco, tamaño de la mano del monito nada más, y le ponen ese coco en la trampa, amarrado a una cadena. Así que el mono viene y como le gusta el coco, mete su mano al coco y empuña el coco que está adentro, la pulpa del coco lo empuña y no lo va a soltar, porque al mono le gusta el coco y no lo va a soltar. Y el cazador viene y como no quiere pues soltar el coco, así que el mono se deja atrapar ya. Porque si soltara el coco, sacaría su manito y se escaparía el mono. Así es el ser humano egoísta, dice. El ser humano egoísta sin la verdad, sin Cristo, sin la ley de amor en el corazón, sin el Espíritu de Dios en el corazón, no quiere soltar las cosas de este mundo. Siempre quiere buscar las cosas de este mundo. Siempre quiere trabajar, planifica, cuida sus cosas, cuida su casa, cuida su título, su trabajo, no quiere soltar. Entonces solamente conoce la letra de la ley de Dios. Solo obedece los 10 mandamientos en la letra. Solo cumple la Biblia en la teoría. Solo cumple los testimonios humanamente. Así que no hay salvación. El enemigo lo va a atrapar y las leyes dominicales lo van a atrapar. Necesitamos salvarnos de esto. Así que la ley nos advierte. La ley es buena, nos dice, estás en peligro, eres pecador, te vas a perder. Busca a Cristo, yo te llevo a Cristo. Esa es la función de la ley. Ese es el verdadero evangelio. Terminaremos acerca del hombre egoísta. Maravillosa gracia de Dios 145 dice, está en Deseado a todas gentes, página 632. La gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Ahora alguien dirá, si yo acepto a Cristo, entonces el hombre natural que soy, con corazón egoísta, ¿qué va a pasar? No desaparece. Está ahí todavía. Va a estar ahí hasta el fin del tiempo de gracia, hasta la venida de Cristo. Pero la gracia de Dios, el Espíritu de Dios lo va a subyugar. ¿Qué es subyugar? No dejarlo actuar. Lo va a crucificar. Eso es aceptar la cruz de Cristo y vivir crucificado. Estudiaremos en algún momento acerca de esta ciencia de la cruz. ¿Cómo es que el cristiano tiene que cargar la cruz y cómo tiene que ser crucificado? Por el momento dejaremos allí. Los hermanos todos pueden estudiar, investigar. Es fácil estudiar ahora. Estudien en la Biblia, en los libros del Espíritu Profecía. Todo lo que tiene que ver con el egoísmo, con el yo, con la cruz, con cargar la cruz. Y el Espíritu Santo les va a enseñar. Sigamos ahora
Así que ya está solucionado el problema del amor al mundo, del amor a las riquezas, de la comodidad, de vivir en el mundo. El cristiano verdadero vive en el mundo, pero no es del mundo. Milita en la carne, pero no milita en las obras de la carne, sino milita en el Espíritu. Es soldado de Cristo. Ahora tenemos un gran problema. Vamos a solucionar por la gracia de Dios. El Señor Jesús nos quiere solucionar nuestro problema, el mayor problema que el ser humano va a tener en este mundo en estos últimos días. Es el amor a la familia. Son dos problemas grandes, dos cargas grandes: amor al mundo, a las riquezas, y el amor a la familia. ¿Qué dice la palabra de Dios del amor a la familia en este tiempo de crisis, en el tiempo de persecución, en el tiempo de angustia? Ahora sí vamos a estudiar un poquito de esta gran verdad. En San Mateo 10:28 vamos a ir a la Biblia. Entonces Pedro le dijo a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Los apóstoles habían dejado todo. O sea, cuando Pedro se dijo todo, se refería al trabajo, al dinero, a las riquezas, y también se refería a la familia. Pedro le dijo: nosotros hemos dejado, dice, nuestros padres, papá, mamá hemos dejado, dice, esposa, mujer hemos dejado, hijos hemos dejado, trabajo hemos dejado, ¿qué pues tendremos? Jesús le respondió: os aseguro que ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, esposa o hijos o heredades, herencia, por causa de mí y del Evangelio, el versículo 10:30, no dejará de recibir 100 tantos ahora en este tiempo. Así que a Pedro le dijo y a los discípulos: no se preocupen ustedes, si han dejado, dice, en este tiempo, en esta vida no les va a faltar, van a recibir 100 veces. En este tiempo van a recibir, les dijo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esto se cumplió en los discípulos y nosotros estamos en ese tiempo. La promesa de Dios está asegurado ya. Uno de los ejemplos en la Biblia tenemos a Job, hombre justo, perdió todo. Solamente se quedó con la esposa. Aún también, quién sabe, ya estaba perdiendo a la esposa, porque la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Estaba perdiendo la fe la esposa, así como la esposa de Lot. Pero dice Dios de que no nos va a faltar. Job recibió al doble de todo. Tuvo más hijas, más hijos, más bienes. Aquí Jesús está prometiendo también a los discípulos: ustedes, dice, van a tener, si ustedes han dejado sus casas, aquí en este mundo van a tener otras casas, dice, más casas. Si han dejado a sus hermanos que no han querido venir con ustedes, tendrán más hermanos, hermanas. Si tu mamá, si tu papá no quiso venir contigo, dice, aquí vas a tener otros padres, otras madres, no solo un papá, una mamá, más papás, más madres que te van a atender, dice. Y si ustedes han dejado hijos, tendrán más hijos también, hijos espirituales como Pablo. Pablo tenía muchos hijos espirituales y van a tener muchas heredades, muchos lugares donde descansar, muchas casas donde descansar. Así como Jesús tenía su casa, era la casa de Lázaro, de Marta, María, era su casa de Jesús.
y con persecuciones, y también ahora tendrán, dice, la vida eterna. Eso es lo que necesitamos comprender. Y en el verso 31 termina diciendo, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Sigamos aprendiendo de la Biblia, a ver. Lucas 12:51. Jesús, que es la verdad, nos quiere enseñar en esta noche. No la letra, sino la verdad. Jesús dijo, ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino disensión, separación. Espada, dice en otros evangelios. De aquí en adelante, dice 12:52 de Lucas, estarán 5 en una casa divididos. Si en un hogar, dice, están 5 de la familia, pueden ser papá, mamá, 2 hijos y quizás el papá grande o quizás un hermano del papá de la mamá. Son 5 en una casa, dice. ¿Qué va a pasar? Será 3 contra 2 y 2 contra 3. Las familias se van a dividir. La letra de la ley de Dios de los 10 mandamientos no divide a la familia. Los que obedecen la ley de los 10 mandamientos en la letra, van los sábados. Han ido muchos sábados, muchos años hemos ido a la iglesia sin separarnos, toda la familia. El obedecer la letra de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento no divide familias. El obedecer la letra del espíritu de profecía no divide familias. Pero cuando uno encontró la ley verdadera, la ley real, la ley de amor, cuando encontró la verdad que es Cristo, o cuando encontró al Espíritu Santo que inspiró el espíritu de profecía, ahora dice, en una familia 3 serán contra 2 y 2 contra 3. Sigue diciendo, verso 53, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Esto acontecerá. Esto ya aconteció en los tiempos antiguos. Si ustedes recordamos la historia de Ruth, Noemí. ¿Qué pasó con Ruth? Noemí, la suegra, le dijo a Ruth, ya te puedes regresar a tu nación, a tu tierra, a tu familia, porque mi hijo con el cual estabas casado ha muerto ya. Pero ¿qué dijo Ruth? Ruth dijo, tu Dios será mi Dios y tu padre será mi padre. Así que entonces llegará en cualquier momento el momento de decidir. Pero nosotros no decidiremos. El hombre egoísta, con el corazón natural, con la mente carnal, no quiere dejar ese amor humano, el amor filial. Pero si el creyente tiene el amor de Dios, ya el Espíritu Santo ha preparado el camino ya. Será fácil separarse. Si llegó el momento de salir al campo, no todos podrán salir al campo. Y si salen al campo, regresarán del campo algunos. O algunos se convertirán en estatua de sal. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Hay que estudiar qué significa eso. Pero nosotros tenemos que seguir estudiando. La Biblia en San Mateo 10:37 ahora nos sigue clarificando más. Jesús dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Necesitamos estudiar esto con la luz menor. Necesitamos ir al laboratorio de Dios, donde está
el potente microscopio de los testimonios del Espíritu Profecía. A la luz del mensaje de la justificación por la fe necesitamos entender esto. En otros evangelios dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, no es digno de mí. Aquí dice, el que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Necesitamos comprender esto. El amor humano, pues, ama a papá, a mamá, a su hijo, pero el amor divino no. El amor divino entrega a su papá, a su mamá, a Dios. El papá, la mamá, a su hijo, a su hija, entrega a Cristo, para que tengan el amor de Cristo, para que tenga el papá, la mamá, que tenga el amor de Cristo. El ser humano ya no necesita el amor humano, el ser humano necesita el amor de Dios. Por eso necesitamos estudiar al Elías que va a venir en este tiempo. Malaquías capítulo 4 dice, cuando venga, dice, Elías, ¿qué acontecerá? Dice, habrá una conversión. Necesitamos el espíritu de Elías, que convertirá, dice, el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esa es la gran verdad de la justificación por la fe. Sigamos leyendo ahora. San Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con Jesús, y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no me prefiere, volvamos a leer, si alguno viene a mí, dijo Jesús, y no me prefiere a su padre y a su madre, y a su esposa y a sus hijos, a hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que el que quiere seguir a Cristo, el que quiere tener a Cristo, si prefiere a padre, madre, esposa, hijos, hermanas, no es digno de mí, dice. Aún su propia vida, nosotros necesitamos condenar nuestra vida a la cruz. Necesitamos cargar la cruz. Y si viene también la muerte física, será solamente un sueño, un descanso, así como Esteban descansó. Ese es el Evangelio de las buenas nuevas. Para algunos es de malas nuevas porque no quieren dejar este mundo, no quieren dejar las riquezas, su trabajo, su ciudad, su casa, sus amistades, su comodidad. Entonces el Evangelio es malas nuevas. El que no quiere dejar a su papá, a su mamá, a su hijo, a sus hermanos, a su suegro, a su suegra, es una mala nueva. Pero la buena nueva dice, entrégalo a Cristo. Las riquezas de maldad de este mundo, los bienes, hay que entregarlo a Cristo. También al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, al hermano, hay que entregarlo a Cristo. Cristo le va a poner su amor, Cristo le va a amar. El amor de Cristo no se acaba. El amor de Cristo provee todas las necesidades físicas y espirituales. Si leemos, si ustedes buscan en Deseado a todas las gentes, hablando de los discípulos, dice, como los discípulos habían seguido a Jesús dejando a su familia, Deseado a todas las gentes, dice, ellos habían entregado, habían confiado a Dios, que Dios cuide de ellos. Y dice que Dios nunca les hizo faltar nada a su familia que se quedó, porque no quisieron venir con los discípulos. Como los discípulos servían a Dios, Dios nunca les hizo faltar nada, dice. Los discípulos no necesitaban mandar nada, porque ellos no ganaban sueldo. Nunca mandaron ni pan, ni vestido, ni dinero. Pero como ellos servían al Dios verdadero, ese Dios verdadero nunca les hizo faltar. Esa es la gran verdad de la justificación por la fe. Ya para terminar vamos a leer en Lucas 17:34. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y otra dejada. Dos estarán en el campo.
uno será llevado y el otro dejado. Y le preguntaron a Jesús: ¿Dónde, Señor? ¿Cómo será esto? Difícil de entender la letra. Y Jesús les dijo: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres o las águilas. ¿Cómo entender esto? Para esto necesitamos estudiar el juicio investigador, el juicio de los vivos, donde se va a decidir la vida de los creyentes que entraron en el servicio de Dios. Necesitamos estudiar. Cuando la ley dominical se dé, dice, en ese tiempo se decidirá la vida de los creyentes. El juicio investigador comenzó en 1844 con los muertos creyentes de todas las épocas, pero terminará con los justos vivos. Los justos, los creyentes, necesitan ser juzgados, el juicio de los vivos. Allí en ese tiempo entonces habrá separación. ¿Y cómo sabemos esto? Fácil. Jesús indicó la señal. Así como donde hay cadáveres en el campo, hay que estudiar el libro de los cadáveres de los animales. En los animales, cuando un caballo, un burro muere, o un toro, una vaca, se desbarrancó y muere, ¿cómo sabemos que está muerto ahí en el precipicio? ¿Cómo se sabe eso? Fácil. Los buitres, los gallinazos, las águilas comienzan a revolotear en el cielo. Entonces, cuando los campesinos ven revolotear pues los buitres, estos animales, el cóndor, estos animales, entonces ellos saben de que algún animal se desbarrancó, está muerto, hay cadáver. Así hay que saber, dice, o sea, se refiere a las señales. Ya hemos estudiado las 7 señales que se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Hoy en día también esas 7 señales ya están cumpliéndose. Cuando esas señales se cumplan, entonces será momento de separación. Para el hombre egoísta, para el hombre carnal será triste la separación. Para el que tiene el amor de Cristo será una alegría, porque Cristo ya tiene preparado la separación. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. En esta noche, ya para terminar, vamos a enumerar esos ejemplos. Tenemos el ejemplo de los discípulos, ya hemos visto, dejó sus familias. Lot tuvo que separarse de su esposa, se convirtió en una estatua de sal y fue fácil la separación para él. No tenía que mirar atrás. Ya el amor humano desapareció, el amor divino lo llevó adelante. José tuvo que separarse de su papá, de sus hermanos, pero vendido. Dios preparó cómo separarlo a José. Y 20 años después José dijo: ustedes, hermanos, no me han vendido, sino Dios me ha traído a Egipto. Moisés fue separado, cometió un error en su confianza propia en el antiguo pacto y tuvo que huir. Se separó de Egipto, se separó de su madre adoptiva, de la princesa, se separó de su madre humana y de su padre humano, de sus hermanos, y se fue a Madián 40 años. Dios lo separó. ¿Recuerdan ustedes Abigail y Nabal? Su esposo era un hombre malo que no quería amar a Dios, no quería aceptar a Dios. Lo separó a Abigail. ¿Cómo? Su esposo se emborrachó en las fiestas y murió. Para Dios es fácil separar a las personas. Ya hemos hablado de Ruth. Ruth se separó. También en San Mateo 18:9 nos dice que esa separación está comparado, dice, con si tu ojo, dice, fuere ocasión de perdición, sácate tu ojo, dice. Si tu mano, si tus pies, dice, fueren ocasión de perdición, corta tu mano, tu pie, dice. Mejor es que entres al cielo sin pie, sin mano, dice. Que si no te sacas el ojo, si no te cortas el pie, la mano, serás echado en el infierno, te perderás, no te salvarás, dice.
Así que el Espíritu de Profecía termina diciendo en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 497, y si no tienen este libro, en Ser Semejantes a Jesús, página 49, dice: si hacen el sacrificio, necesitamos hacer ese sacrificio, así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Si tienen que dejar padre, dice, madre, o hermanas, o hermanos, o esposa, o hijos por causa de Cristo, no se quedarán sin amigos, dice Dios. Dios los adoptará en su familia, y Dios tiene una gran familia. La familia de Dios en estos últimos días serán 144,000. Y llegarán a ser miembros de la familia real, dice, miembros del Rey de Reyes, hijos y hijas del Rey que gobierna en el cielo los cielos. Así dice el Espíritu de Profecía. ¿Pueden desear una posición más exaltada que la que se promete aquí? ¿No es suficiente esto, hermanos y hermanas? Esta es la promesa cumplida de Dios. Solo necesitamos apropiarnos por la fe. Así que eso es la forma como Dios nos quiere enseñar la justificación por la fe. A Dios gracias en esta noche, y descansaremos en paz y seguiremos estudiando el día de mañana. Estudiaremos qué es lo que viene después de esto. Así que la justificación por la fe tiene la solución para todo. La verdad os libertará, seréis verdaderamente libres y felices. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén.